Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están, hermanos? Que el Señor les bendiga. Un fraterno saludo a nuestros hermanos de México. Que el Señor les bendiga. Es un gran privilegio, es un gusto poder tener este tiempo dirigiendo estas palabras en el nombre del Señor para que nuestro Dios las pueda usar y hablar a la mente y al corazón de sus vidas. Y primeramente en la mía, para que el Señor haga una obra, no solo de palabra, sino que también de hecho. Así es que, amados hermanos, reciban el amor de nuestro Señor Jesucristo desde El Salvador. Apreciamos mucho a nuestra familia, la familia Leiva Santa María. Les amamos mucho, les recordamos muchísimo. Y aquí en El Salvador, en Ilopango, Iglesia Cristiana Oasis de Misericordia, en la ciudad de Ilopango, El Salvador, les recuerda con mucho cariño. Nos gozamos cuando nos visitan y siempre anhelamos tenerlos entre nosotros, pero el Señor en su tiempo, Él concede ese privilegio. Así que, amados hermanos, tengo el privilegio de poder compartir este mensaje con ustedes. Y para ello, pues quisiéramos presentarnos delante del Señor. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por tu palabra, porque tu palabra es eterna, Señor. Es una palabra que se cumple. No pasa ni una jota ni una tilde, Señor, sin que se cumpla. Señor, nada pasa inadvertido, nada pasa, Señor, al olvido de tu palabra. Señor, gracias. Y así te pido por mis hermanos en la Ciudad de México y en los diferentes lugares donde ven este programa. Señor, que tu palabra pueda llegar a la mente y al corazón para que haga una obra permanente. Padre, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Vamos, hermanos, el mensaje que queremos compartir en este día es: en medio de la prueba, no temáis. En medio de la prueba, no temáis. Y a manera de introducción, lo que podemos decir es que hoy en día, yo no sé si usted habrá visto, habrá escuchado algún mensaje de aquellos predicadores en donde lo que le ofrecen a las personas es una felicidad permanente y una abundancia económica. Llegan al punto de ofrecerle, proponerle de que haga siembras para que pueda cosechar abundancia. Y cuando se refieren a este tema, la idea es: siembre dinero, siembre económicamente, comprométase y diga que va a dar esto, que va a dar aquí, va a dar allá, y que el Señor le va a bendecir. Un hermano me decía en cierta ocasión que él había dado en una siembra un carro y cómo él había sido bendecido posteriormente con más carros, con 2, 3 carros. Y entonces me decía él: es que esta no fue una siembra, fue una semilla. Y entonces esa semilla ha dado muchos frutos. Bueno, hermanos, ¿qué poder decir a este tipo de predicadores, a este tipo de mensaje que hoy en día está muy popular? Bueno, usted habrá visto quizás en donde les proponen que se lleve una varita de madera, una vara de madera, y que eso téngala en su casa y le va a bendecir. Pero por llevarse esa varita, la persona tiene que dar una ofrenda económica y ya tiene un precio establecido. Bueno, en fin, una serie de situaciones en donde no se le presenta a las personas el mensaje completo del Evangelio, en donde vemos circunstancias. La realidad que vemos en las Escrituras es que hay situaciones en donde hay muchas pruebas de parte del Señor, en donde el Señor tiene un propósito, Él las permite, Él sabe lo que está haciendo con nosotros. Tenemos altos y bajos, pero Dios tiene control de todo. Él no puede decir: uy, se me olvidó lo que le pasó a mi hijo fulano.
a mi hijo René y entonces me descuidé. No, 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 de ninguna manera. Nuestro Dios es el Dios soberano que tiene control de toda la creación y cuanto más de sus hijos. Y la verdad es que nuestra vida está rodeada de situaciones adversas y a veces estamos muy bien, pero otras veces estamos mal y a veces muy mal. El valle de sombra de muerte es inaludible. El valle de sombra de muerte es llevada ahí la oveja por su pastor, nuestro Señor Jesucristo como pastor, como el buen pastor de las ovejas, lleva a sus ovejas a ese valle y el Señor no nos deja solos. Y el problema es que nosotros siempre estamos queriendo buscar culpables. Estamos queriendo buscar personas responsables de lo que a mí me sucede. Por ejemplo, tengo un problema en mi trabajo y entonces yo puedo pensar, yo le caigo mal a mi jefe. Mi jefe es el malo. O aquel tal o cual compañero de trabajo, él es el que yo le caigo mal y por eso me trata mal. No, no, no es de buscar señalamientos horizontales acá, a la derecha, a la izquierda, al frente, atrás. No se trata de buscar responsable de lo que a nosotros nos sucede, sino más bien de poder encontrar lo bueno, agradable y perfecta de la voluntad del Señor. Nuestro Dios tiene un propósito en todo, en todo. No son las personas las culpables, no son los gobiernos los culpables de lo que a mí me pase, no son los diputados, no son los presidentes, no son personas naturales las responsables de lo que a nosotros nos sucede. No es que aquel conductor por ir ebrio tuvo un accidente y mató a una familia donde habían niños y entonces no, de ninguna manera. Nuestro Dios tiene control de todo y no son las personas. Y el problema es que nos es difícil tener paz en medio de la prueba. Nos es extremadamente complicado poder encontrar la paz de Dios en medio de la adversidad. En medio de que me quitaron el trabajo y poder decir, tengo paz en el Señor. En medio de las circunstancias. Bueno, nuestro mensaje de este día, como les mencionaba, es que en medio de la prueba, no temáis. En medio de la prueba, no temáis. Vamos a leer, vamos a basar este mensaje en el Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículos del 22 en adelante. Este es un pasaje en donde nuestro Señor provoca cierta circunstancia para con sus discípulos. Recuerde, la palabra discípulo es el que aprende. Y entonces estos discípulos estaban aprendiendo los tratos del Señor. Y estaban en la mejor universidad, estaban en la mejor escuela. Porque no se trataba solo de teoría, sino también en la práctica. No era nada más de estar en un salón de clases, encerrado y estar escuchando la disertación de un maestro y escribir en una pizarra o a través de una proyección, de ver dibujos, láminas o un video. No se trata de eso nada más. Se trata del aprendizaje que en el diario vivir los discípulos estaban experimentando. Y dice así el Señor en su palabra. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar.
Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡Un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: Tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. En esta situación vemos cómo nuestro Señor Jesucristo le ordena a sus discípulos: súbanse a la barca y váyanse adelante. Vayan a la otra ribera del lago y yo lo voy a alcanzar después. Entre tanto que el Señor despedía a la multitud que había llegado a escuchar. Y entonces aquí encontramos la primera circunstancia de adversidad para estos hombres. Y dice que ya la barca estaba en medio del mar de Galilea, que es el lago de Tiberias. Y dice que estaba azotada por las olas porque el viento era contrario. Entonces ahí había una circunstancia. Fíjese cómo era, cómo estaban. Los que estaban en esa barca, la mayoría de ellos eran pescadores. Dentro de ellos estaba Pedro y Andrés, su hermano. Ambos eran pescadores. Juan y su hermano Santiago, que también eran pescadores. Y por lo que relata Juan 21 del 2 al 8, después de la resurrección del Señor, habían 4 más que estaban pescando: Tomás, Natanael, Felipe y había alguien más. Entonces quiere decir que los discípulos, los 12 discípulos estaban ahí, de los cuales 8 por lo menos sabían manejarse dentro de una barca, en medio del agua, en medio del mar, en medio del lago. Y ellos estaban acostumbrados y sabían cómo manejar la situación porque el viento era contrario, pero llegaron a un punto en donde ya era el no retorno. Y entonces, al estar en esa situación, ellos tenían una orden, ellos tenían una instrucción: vayan delante, yo los alcanzo. Yo voy a estar con ustedes después. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que de los 8 que estaban en esa barca, podían llegar a decir: sí, ya sabemos cómo vamos a manejar la barca y estos vientos funcionan de esta y esta manera, vienen de este lado, van hasta este lado. Ellos sabían cómo ellos mismos poder estar tranquilos. El viento era contrario según el lugar a donde se dirigían. Lo más normal, lo ideal, es que en una barca se izan las velas, se extienden las velas, y que el viento sople en dirección del lugar hacia donde uno va. Y eso es como decir, bueno, va en bajada, aunque no estamos hablando aquí en bajada, sino me refiero al hecho de que sin mayor esfuerzo ellos podían avanzar. Pero aquí era lo inverso, era lo contrario, que si las velas estaban extendidas, el viento soplaba y lo que el viento hacía en esa barca era regresarlos de donde venían. Entonces ellos necesitaban remar y quitar las velas, no extenderlas, recoger las velas. Y entonces con gran esfuerzo tenían que ir hacia donde el Señor les había dado la instrucción de que fueran. El viento
era contrario. Y allí estaban ellos. Allí estaban ellos atendiendo la instrucción del Señor. Pero los otros 4 discípulos, ahí estaba Mateo. Mateo era un recaudador de impuestos. Y entonces Mateo era alguien que no estaba familiarizado con esa labor de la pesca. Y entonces él podía estar con un gran temor, agarrado de alguna parte de la barca, pensando que ya se iban a hundir, pensando que la barca se iba a despedazar por el viento contrario. Habían pasado toda la noche remando. Habían pasado toda la noche navegando con ese viento contrario. El agua estaba salpicando hacia adentro de la barca. No era que estuviera lloviendo, era un viento fuerte, recio, el que estaba golpeando esa barca. Y estaban llegando a la 4ª vigilia de la noche, dice más o menos las 3 de la mañana, alrededor de las 3 de la mañana. Y ellos estaban exhaustos, estaban cansados de estar en esa labor, que si el viento no hubiera sido contrario, ellos hubieran llegado temprano hacia el lugar donde iban. Pero ellos estaban siguiendo las instrucciones del Señor, y no se trataba de reclamarle al Señor: Señor, tú nos metiste en esto. Señor, tú nos diste la orden, y tú en tu sabiduría, en tu omnisciencia, Señor, tú tenías que haber conocido de que se iban a desatar estos vientos, pero tú nos metiste en esta situación. Sí, yo provoqué que ustedes fueran, y yo sabía lo que iba a pasar. Cuando usted esté en una adversidad, no se sorprenda de decir: Señor, ¿pero qué pasa? Y el Señor es como que diga: sí, yo sé. Pero es que, Señor, me va a pasar esto. Sí, yo sé. El Señor tiene control en su soberanía, sabe lo que usted está viviendo, sabe por lo que está pasando, y el Señor solo dice: sí, yo sé, tengo propósitos contigo, quiero tratar contigo, quiero tratar con tu autosuficiencia, quiero tratar con tu dependencia de Dios, quiero tratar contigo para ver cómo te relacionas con tu familia en medio de la prueba. Pero ellos, los discípulos, no se quejaron del Señor. Entre ellos no era que hablaran diciendo: el Señor nos manda aquí, nos manda a nosotros solos. Y como que no sabía el Señor que se iba a desatar esta tempestad, estos vientos fuertes. No, ellos no se quejaron, ellos no reclamaron, ellos sabían que tenían una instrucción: ir al otro lado de la ribera. Y muy interesante que la Escritura dice que Jesús hizo a sus discípulos que entraran en la barca y que navegaran hacia el otro lado, hacia la otra ribera. El sentido de esta porción donde dice que hizo a sus discípulos es como que les apremió. Les dijo: súbanse a la barca y vayan al otro lado. En sentido figurado es que les estaba dando la orden. Les ordenó que se fueran en la barca hacia el otro lado. Y era ya tarde, porque ya estaba empezando a oscurecer. Ellos no sabían que iban a encontrar vientos en medio del lago. Ellos no sabían, el Señor sí lo sabía, Él sí, por ser omnisciente, el Señor sabía lo que iba a pasar, todo lo que iba a suceder, pero ellos no. Y ellos, cuando entraron en la barca, posiblemente en ese momento no se veían nubes, no se sentía un viento que estuviera azotando de ninguna manera. Y el problema es que dudamos de que el Señor sabe lo que está haciendo con nosotros muchas veces. El problema es cuando dudamos de lo que el Señor está planeando con nuestras vidas, con nuestras familias, con el trabajo, con la iglesia,
con todo. Dudamos, no sabemos, nos molestamos. Pero Dios tiene propósito en todo. Dios tiene propósito en todo. Si usted y yo hubiéramos estado en esa barca, en donde por carecer de la experiencia de navegación en el mar, hubiéramos estado quizá agarrados de un poste, agarrados de alguna parte de la barca, con miedo porque no sabíamos lo que iba a pasar, ni sabíamos lo que Dios estaba planeando con sus vidas. Entonces, cuando usted se encuentre en una situación adversa, sepa, entienda que su Dios conoce esa circunstancia. Y el Señor ya sabía que iba a vivir eso. Y el Señor ya sabía que íbamos a estar con temor. Pero muchas veces esas circunstancias son parte del plan de Dios, en donde Él quiere que nosotros seamos experimentados y capacitados para nuevas experiencias, para nuevas pruebas, en donde el Señor ha de ser glorificado. ¿Qué dice Romanos 8:28? Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, algunas cosas les ayudan a bien. No. Dice que todas las cosas, todos les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, si nosotros estamos partiendo del hecho de que estamos recibiendo una enseñanza, nos estábamos congregando cuando no teníamos esta circunstancia de la pandemia y estábamos en ese diario vivir y constantemente congregándonos, esta situación nos permite ver que todo obra para bien. Nosotros como seres humanos o como hijos de Dios, no sabíamos hace un año, no sabíamos que el Señor iba a permitir una pandemia a nivel mundial. ¿Se puede imaginar? Es una circunstancia en todo el mundo. No estamos hablando de las pestes de Egipto, no estamos hablando de un terremoto, no estamos hablando de un tsunami. Estamos hablando de una situación a nivel del globo terráqueo, a nivel de todo el mundo. Pero el Señor está diciendo, si tú amas a Dios, todo es para bien. ¿Pero cómo? Pero no entiendo. Sí, todo es para bien. Los discípulos, cuando estaban en esa barca e iban hacia la otra ribera, empezaron a encontrar ese viento adverso. El viento hacía que ellos regresaran o se desviaran de su camino. Pero todo eso es parte de que si amas a Dios, todo es para bien. No es para bien mío, no es para bien de mi familia, es para el bien de la gloria de Dios. Es para el bien que abonan los propósitos de Dios. Es para el bien de todos los planes que Dios tiene con nosotros como pueblo de Dios. Entonces, no podemos pensar que una adversidad es culpa del maligno. El maligno no es soberano, el maligno no va a estropear los planes de Dios, el maligno no es que nos va a enfermar de COVID a algunos y entonces poder y pensar que el maligno Satanás es el que está haciendo. No, de ninguna manera. De ninguna manera, porque entonces nuestro Dios dejaría de ser el soberano de la creación. Nuestro Dios estaría supeditado, estaría abajo del mal de Satanás. Y no es así. Nuestro Dios en su soberanía sabe por qué permite que Él haga estas situaciones. Y todo tiene un plan del Señor. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan
a bien. Lo segundo que queremos ver en esta ocasión es las circunstancias que ellos vivieron en la barca en cuanto a que tuvieron temor, tuvieron miedo en medio de la prueba. ¿Miedo a qué? Miedo a que el viento levantara tan alto las olas que fuera capaz de hundirla. Y allí, aún aquellos que eran pescadores o que tenían experiencia en el mar, en ese lugar, porque ese era el lugar donde se relacionaban por la pesca, ni aún ellos iban a poder estar seguros. Entonces, ¿por qué el temor? ¿Por qué el miedo durante la prueba? Veamos qué dice nuestro texto en Mateo capítulo 14, versículo 25. Dice: mas a la cuarta vigilia de la noche, aproximadamente a las 3 de la mañana, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Fíjese, mire la escena. Estaban los vientos fuertes, estaban azotando la barca, y en esa situación el Señor llega caminando sobre las aguas. El Señor no llega alterado, corriendo, diciendo: ¿cómo están ustedes? O ayúdenme, tírenme una balsa, protéjanme. No, el Señor iba caminando, llegó caminando desde donde ellos habían zarpado. Allí había estado el Señor, pues Él empieza a caminar y los alcanza. Pero ellos, en lugar de decir: viene el Señor, todo se va a tranquilizar, dice que los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron. Y en lugar de decir: viene el Señor, nos viene a rescatar, nos viene a proteger y Él va a calmar todo, ¿qué fue lo que dijeron? Tuvieron temor de un fantasma. Dice el versículo 26, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. En medio de la prueba, el Señor estaba llegando donde ellos, y en lugar de ellos decir: el Señor ha escuchado nuestras oraciones y viene a nuestro rescate, ellos no lo reconocieron y eran supersticiosos, porque pensaron que era un fantasma el que se estaba acercando donde ellos. Y dieron voces de miedo. Fíjese, el sentido de esta expresión, dieron voces de miedo, en el griego es una expresión de grito. Es una expresión de llamar a gritos, de chillar. No sé si en México conocen la expresión chillar, pero es un llanto continuo. Exclamar, de llamar, de prorrumpir en alta voz. Es alzar la voz y clamar. ¿Se puede imaginar el gran miedo que ellos tenían? El gran temor que ellos tenían. Temor de ver que estaba llegando una imagen en medio de la noche, una imagen que llegaba caminando sobre el mar y además que las olas estaban levantándose. El viento y las olas no les dieron tanto temor como ver algo que ellos pensaron que era un fantasma. ¿Se puede imaginar lo supersticioso que ellos eran? Hablando de fantasmas como si existieran. Como decíamos, habían como mínimo 8 pescadores que tenían experiencia en ese lugar, en ese lago, el lago de Genesaret o el lago de Cineret. Y al tener la experiencia, ellos sabían que los vientos cómo se levantan y sucede una cosa y sucede otra. Pero a ellos no les ocasionó tanto temor el viento y las olas como
el ver esa figura que iba llegando. Y ellos pensaron que era un fantasma, porque esa figura no estaban acostumbradas de verla en medio del agua. Pero, ¿qué es lo que había en su mente y en su corazón? Era miedo, era temor. E independientemente de lo que causara las circunstancias que estaban viviendo, a ellos les ocasionó miedo, pánico, temor. Las circunstancias que estaban viviendo eran adversas. ¿Se puede imaginar el viento, el agua salpicando, levantándose las olas y de repente, como si eso fuera poco, ven una figura que se va acercando? Ven una figura caminando sobre las aguas. Es para que se asustara cualquiera. Y en efecto, es cierto, hay temores, pero tenemos a un Dios soberano que está por encima de las circunstancias que nosotros vivimos. Jeremías capítulo 56, perdón, el Salmo 56, versículo 3. Salmo 56, 3 dice: en el día que temo, yo en ti confío. Fíjense lo que dice el salmista. El salmista no está diciendo: yo soy un hombre, yo soy macho, yo como macho no me da temor nada, no me aflige nada, yo soy hombre, yo... No. El salmista está reconociendo que había temor en él, pero a la vez está diciendo: sí, es cierto, yo tengo temor, pero cuando yo tengo temor, confío en mi Dios, confío en mi Señor, confío en mi pastor de pastores, en aquel que no solo me ve un día a la semana o 2 días a la semana o 3 horas a la semana, sino aquel que mora en mí y que es mi pastor y de quien yo puedo decir: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y el hecho de que yo no vea las aguas de reposo siempre no quiere decir que Él deja de ser mi pastor. No quiere decir que Él deja de ser su pastor. Y en ese día, en esos momentos, en esas pruebas, estando en el hospital, enfermo de COVID, estando en el hospital por algún accidente, en cualquier circunstancia que sea, nosotros podamos decir: yo en ti confío. En el día que temo, sí, tengo temor, pero el día que temo, yo confío en ti. Fíjese, el salmista no está diciendo: yo en él confío. No, él está diciendo: yo en ti confío, porque sabe que está delante de la presencia del Señor. No dice: yo en ti confiaré cuando salga del hospital, cuando reciba el dinero para el tratamiento o cuando se haga el milagro de la sanidad de X enfermedad. No, el salmista estaba diciendo: yo confío en forma simultánea cuando tengo temor. Cuando mi naturaleza humana me dice: te va a pasar algo, le va a pasar algo a tu esposa, le va a pasar algo a tu papá, le va a pasar algo a tu hijo. Mi naturaleza está viendo circunstancias de temor. Pero ahí es donde viene la convicción de lo que sabemos de nuestro Dios. En el día que temo, yo confío en tiempo presente, no esperando a ver señales, no esperando a que suceda un milagro. No, aunque no sucedan milagros, aunque no reciba lo que yo estoy esperando, yo en ti confío. En medio de la enfermedad, en medio de la prueba, en medio de la pérdida del trabajo, yo en ti confío. Y en medio de la prueba, el Señor Jesús llega. El Señor los había enviado que se fueran delante, que fueran avanzando. Y cuando el Señor se les va acercando,
ellos lo ven. Tuvo que haber estado relativamente cerca para que pudieran ellos discernir que había una figura en forma humana que se estaba acercando a ellos. O sea, tenía que haber llegado ya suficientemente cerca para que vieran que había una figura que se iba acercando. Y cuando ellos se percatan que esa figura va llegando, fíjense, ellos no sabían que era el Señor, sino que ellos pensaban que era un fantasma. Eran supersticiosos. Ellos pensaban que era un ser espiritual. Sin embargo, el Señor, cuando se acerca, vemos en Mateo 14:27, dice: pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Fíjese lo que implica las palabras del Señor Jesús. ¿Por qué les dice tened ánimo? Quiere decir que ellos estaban desanimados después de haber estado remando toda la noche hasta la tercera vigilia, hasta la cuarta vigilia. Estaban remando, estaban cansados, y el Señor les dice: tened ánimo, ánimo. Lo que en ellos podía haber sido un reclamo. ¿Cómo, Señor, nos mandas adelante? Y mira lo que ha sucedido. Señor, mira que hemos venido remando contra el viento, más cansancio, más esfuerzo. Pero el Señor dice que enseguida, en cuanto ellos lo ven que se acercan y ellos se asustan, tienen miedo, enseguida el Señor les habla y les dice: tened ánimo, yo soy, no temáis. El Señor no les dijo ahí su nombre. El Señor no les dijo: soy Jesús. No les dijo: soy su maestro. No, sino que les dijo: no temáis, yo soy. Y lo que nosotros observamos acá es que en medio del temor que ellos tenían, en medio de la confusión, y ellos no entendían por qué el Señor los había enviado, Él no había venido, y se encontraban en medio de un viento fuerte. Pero el Señor les da ánimo y les dice: tened ánimo, no tengan temor, no temáis. En medio de la confusión, Él les habla. Y el Señor Jesús no llega inyectándoles ánimo, fuerza, valor, fe. No hace eso, sino que Él les habló. Él les habló en medio del viento fuerte, en medio de todo lo que estaban viviendo, en medio del cansancio. Él les habló. Les habló a todos los discípulos, porque todos lo vieron y todos estaban asustados. Y en esa situación les dice el Señor: tened ánimo, yo soy, no temáis. Juan capítulo 16, versículo 33. Mire lo que ocasiona el efecto de sus palabras, de su palabra. Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado, dice el Señor, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mire qué promesa más hermosa, más preciosa, el hecho de que
el Señor no está garantizando, no van a haber pruebas, no van a haber vientos recios, no van a haber grandes olas. Yo no les estoy garantizando que no va a haber. El Señor lo que les está garantizando es: yo he vencido al mundo y por eso confíen en mí. El Señor lo que les está diciendo es: no vean las circunstancias del mundo, no vean las olas levantadas, no vean el peligro. Confiad, yo ya vencí todo eso. Confiad en medio de la prueba. Usted podría decir: hermano, usted no sabe lo que yo estoy viviendo. Sí, yo no sé lo que usted está viviendo y usted no sabe lo que yo he vivido. Pero en su circunstancia y en la mía, en ambos, el Señor nos dice la misma palabra: yo he vencido al mundo. Confiad. Yo sé lo que estoy haciendo. Yo he permitido que durante toda esta noche ustedes estén bregando aquí en el mar, con el viento, con el agua, con la circunstancia de peligro. Yo sé, yo lo sé, pero confiad. Yo sé lo que estoy haciendo. Yo soy el Dios soberano, nos dice Dios. Él tiene nuestras vidas en sus manos y nadie nos arrebatará de su mano. Usted está en las manos del Señor. Y ahí en esas manos sí hay viento, sí hay olas, sí hay adversidad, sí hay peligro. Pero confiad, Él ya venció. Aleluya, Él ya venció. Y estamos del lado ganador. Estamos del lado en donde todos nos declaramos débiles y estamos del lado del fuerte. Sí, yo sé, ahí hay olas gigantes, hay vientos fuertes, hay todo tipo de adversidad mayores que nosotros y que si estuviéramos solos, ya estuviéramos hundidos, ya estuviéramos ahogados. Pero confiad, nos dice el Señor. Amada Iglesia de México, el Señor le dice: confiad. Yo he vencido al viento, yo he vencido el mar, yo he vencido las aguas, yo he vencido el cansancio, yo he vencido todo peligro. Confiad en tu Dios. Nosotros conocemos su forma de pensar y lo que Él hizo a través de las Escrituras. Ahí vemos todos los tratos de Dios, de cómo el Señor trató con uno, trató con otro, con Abraham, con Moisés, con Job, con todos los siervos de Dios. Y todos pasaron por circunstancias adversas. Todos pasaron por situaciones difíciles, en donde las circunstancias parecían que iban a ahogar a los siervos del Señor. Isaías 8, versículo 20, nos dice el Señor: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Todavía están en oscuridad. Mire, pero mire que fíjese que están levantando, o va a haber una campaña donde hay sanidad y hay rellenos de muelas y rellenos de coronas que le van a poner en los dientes y sanidades. Aquí están ofreciendo una serie de cosas a la ley y al testimonio. Y si no dijeren conforme a la ley y al testimonio, es porque hay tinieblas, hay oscuridad, no les ha amanecido. No es por lo que diga un pastor o lo que le enseñaron desde pequeño. No es porque en la tradición me enseñaron esto y en eso voy a morir. Estamos hablando de que si no está conforme a las Escrituras, a la ley y al testimonio. En 3 ocasiones
describe la palabra del Señor como el Señor fue tentado en tres áreas diferentes al inicio de su ministerio. Y él lo que declaraba siempre es, escrito está. Escrito, no, es que no me quiero salir de la palabra, no me quiero salir de las escrituras. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Escudriñad, probad, pruebe el saborear las escrituras. Y si no habla conforme a eso es porque sí que estamos llamados, hermanos, a poder conocer la palabra del Señor en medio de las circunstancias que nosotros estemos viviendo. ¿Y sabe qué? Que en esos momentos de prueba, en esos momentos adversos, son en donde se manifiesta lo que hemos estado aprendiendo en medio de las reuniones. En este tiempo de pandemia se ha manifestado lo que nosotros estuvimos siendo formados antes que esto saliera al mundo. Y entonces no es lo mismo que alguien sintonice su computadora, su laptop, su tablet, su teléfono, y el hermano José Antonio ahí predicando y predicando y predicando, y solo es de poner el aparatito ahí y en los que están pasando el mensaje, ahí ven y dice, el hermano René Ovidio está conectado, está viendo este mensaje. Pero solo yo sé, solo Dios sabe, incluso el maligno sabe que yo tal vez puedo estar en el televisor viendo un partido y el teléfono ahí funcionando. Si volvemos a nuestro pasaje de este día, el Señor no les habla en contra del temor cuando ellos estaban asustados. El Señor lo que les dice es, no temáis, yo soy, aquí estoy yo. Si ustedes conocen mi voz, van a saber quién les está hablando. El Señor no les dice, soy yo el Señor, o soy yo Jesús, o soy yo el Maestro. No, soy yo, no temáis. Ellos tenían que haber aprendido a conocer la voz de Dios en medio de la tempestad, en medio de la prueba. Tener ánimo. Esta expresión lo que implica es, tengan valor, confíen, no se desanimen. En medio del temor que nosotros podamos tener, tengamos valor por su palabra, por lo que Él dice, por lo que Él ha dicho, por lo que Él dejó escrito. Y no estemos especulando. ¿Qué pasaba con estos discípulos al estar ahí en el mar? El riesgo de muerte, el riesgo de que se ahogaran. Por muy buenos pescadores y nadadores podían ser, pero si estaban en medio del lago y en una tempestad, en un viento fuerte, no iban a lograr llegar nadando hasta la orilla, a la ribera del lago. Lo que nosotros necesitamos es tener claro que nuestro Dios tiene control de toda circunstancia. Tened ánimo, yo soy. Juan 16:33 nos dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el lago tendréis aflicción, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al lago, yo he vencido al mundo, yo he vencido toda adversidad, yo he vencido toda situación en donde tú vas a estar, en donde yo lo permito, dice el Señor. Yo permito esa circunstancia y lo que el Señor está diciendo es, tened ánimo, yo ya vencí.
tener paz. Y aunque usted me diga, hermano, pero mire, usted no sabe, mi mamá está enferma, tiene una enfermedad terminal, mi papá se ha ido de la casa, mi hijo se fue, le detectaron un cáncer. El Señor lo que dice es, estas cosas os he hablado para que no en los problemas, no en la cuenta bancaria, no en el buen trabajo, no en el buen salario. El Señor está diciendo, para que en mí tengáis paz. Sí, ahí va a estar la adversidad, ahí va a estar el viento recio, el viento fuerte, las olas gigantes. Tened paz en mí. Porque en el mundo vas a tener aflicciones. Son inamovibles, son inevitables. En el mundo vas a tener aflicciones, pero confiad. Pero confiad, yo he vencido. Es decir, confiemos en Él, porque Él nos da la paz necesaria. Debemos de confiar en la capacidad que Dios tiene para obrar y principalmente porque Él ya venció. Y Él es el victorioso. Él es el que venció al mundo. Él es el que venció a la muerte. Él es el que venció a la enfermedad. Él es el que venció al maligno, al enemigo, a Satanás. Por lo tanto, nuestra confianza es Él y en su soberanía. Por tanto, tened ánimo. Tened ánimo. Minutos después de esta circunstancia, vemos a Pedro poniendo en duda la palabra del Señor. Pedro poniendo en duda y no reconoce la voz del Señor, porque en el versículo 28 de Mateo 14, que es nuestro texto, después de que ellos oyen hablar al Señor y les dice, tened ánimo, yo soy. Pedro responde en el versículo 28 y dice, Señor, si es que eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Qué pretendía Pedro al poner al Señor a prueba de esta manera? No era que Pedro se quería salvar de estar en el barco, mejor quería estar con el Señor porque estando con Él iba a estar más seguro. No, Él solo pone a prueba la voz que ha escuchado porque no identifica, porque no reconoce que es el Señor. Porque si hubiera sido el Señor, hubiera sido alegría para todos decir, es el Señor el que viene aquí con nosotros. Señor, ven, rápido, sube. Pero solo Él se anima a hablar. Todos pensaban que era un fantasma. Y Él es el que se atreve a poner a prueba esa figura que estaba llegando. Esa figura que les había hablado. Y el Señor le dice, ven. Sin embargo, en Mateo 14, versículo 30, al final casi de nuestro texto, dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Él ya estaba sobre las aguas, ya estaba caminando, se estaba acercando al Señor. No sabemos qué distancia había, pero los vientos no habían cesado, las olas siempre se estaban levantando, y él quita su mirada de la imagen que había visto, y al quitar la mirada de la imagen que era el Señor, y se centra en las olas que se estaban levantando, entonces él vuelve a lo mismo. Tuvo miedo. Posiblemente él no tenía miedo mientras estaba en la barca, porque sabía cómo manejar la barca,
sabía que ya había estado en otras ocasiones en vientos fuertes en medio del agua, era pescador. Pero hasta entonces declara que él tuvo miedo. ¿Y qué fue lo que le pasó a Pedro? ¿Qué fue lo que sucedió? Vio el viento. ¿Podía ver el viento, Pedro? No. Pedro lo que veía fue el efecto que causa el fuerte viento. O sea, el viento levantaba las olas y las olas estaban en peligro de hundirlo. Sin embargo, Pedro, en lugar de llamar a sus 11 amigos de la barca diciéndole, ¡hey, tíreme una balsa, me estoy hundiendo! Él reconoce, él ve, él se da cuenta que en efecto es el Señor y clama al Señor y dice, Señor, sálvame. En esta situación necesitamos reconocer a quién acudir en medio de la prueba. Necesitamos reconocer que en medio de la adversidad, cualquiera que sea de peligro, de enfermedad, de muerte, de situación adversa, dice el Salmo 146, versículo 5. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová, su Dios. Amén. Bienaventurado aquel que declara, que reconoce, que alza su mirada al Señor y dice, Señor, en esta pérdida de empleo, Señor, en esta enfermedad, Señor, yo alzo mis ojos a ti y reconozco que tú eres mi ayudador. Señor, yo reconozco que tú eres el Dios soberano que controla toda situación en esta tierra. Señor, yo reconozco que tú eres el que orquesta todo lo que sucede en esta tierra. Y te reconozco como mi único y exclusivo ayudador de mi vida. En todas las áreas. No es el gobierno, no es el presidente, no es el alcalde, no son los diputados, no son la cámara alta, la cámara baja, no son las otras personas, no es mi jefe, no es la empresa. Es el Señor, mi ayudador. Sin embargo, el Señor le reprocha a Pedro y le dice, hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaste de mi voz? ¿Por qué dudaste de mi palabra? ¿Por qué dudaste de lo que yo te dije? Sin embargo, fue el único que se atrevió a dar ese paso en fe saliendo de la barca. Y los otros 11, y él caminó sobre las aguas. Si Pedro tenía poca fe, ¿cómo era la fe de los otros 11? Necesitamos que el Señor haga una obra en nuestro corazón por la fe. Marcos 9:22 dice, y muchas veces le echa en el fuego, hablando de este joven endemoniado, y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Nosotros necesitamos reconocer la incredulidad muchas veces de nuestro corazón. Porque no es lo mismo lo que expresamos con nuestras voces diciendo sí, amén, aleluya, gloria a Dios.
Pero si en el corazón hay una duda, esa el Señor la conoce. Y por eso este padre dijo, ayuda mi incredulidad. Ayúdame, Señor, porque tú la sabes. Tú sabes lo que hay en mi interior. Sin embargo, el Señor nos declara, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Confiad. No vas a quitar la aflicción del mundo. Tú vives en el mundo. Todos vivimos en este mundo y la aflicción ahí va a estar constantemente. Pero confiad. Pero confiad. Pero confiad. Y ese es el llamado que el Señor nos hace. Confiad. Confiad en que Él ya venció. Confiad en que Él es el Dios soberano que tiene control de todo lo que acontece a sus hijos. Confiad que Él es el Dios todopoderoso y que tiene nuestras vidas en el hueco de su mano. Nuestro Dios tiene un plan perfecto para con cada uno de nosotros. Y en medio de ese plan está incluido la adversidad, las pruebas, las tribulaciones. Y de todo nuestro Dios tiene control. El tema de este mensaje, decíamos al inicio, es, en medio de la prueba, no temáis, porque Dios tiene control de su vida. Porque Dios tiene su vida en el hueco de su mano. Y ahí nadie las arrebatará del control de su hueco, de su protección. Estamos agradecidos porque tenemos a un Dios que tiene manos cuidadoras de sus hijos para su honra y su gloria. Vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Gracias, Señor, porque tú eres mayor que nuestras adversidades. Señor, gracias porque tú eres el Dios soberano, que tienes control de tus hijos, que conoces nuestras enfermedades, nuestras tribulaciones, nuestros problemas, tú los conoces, pero de todo, Señor, tú tienes control. Tú eres el Dios todopoderoso, eres el Dios soberano, que no pierde ninguna situación, que no se adormece, que no pasa desapercibido lo que vive su pueblo. Padre, gracias porque estamos en tus manos. Gracias por mis hermanos de México. Gracias, Señor, por todo aquel que está viendo, está escuchando este mensaje. Señor, que tú puedas impartir fe para creer que tú eres el Dios soberano y que tienes todo bajo control, porque tú ya venciste al mundo cuando fuiste a la cruz, moriste y resucitaste, venciendo todo, venciendo al maligno, venciendo al enemigo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga, amado hermano.